Tarjetas gráficas buenas, bonitas y baratas. Páginas como eBay y AliExpress llenas a tope. Tanto es así que hay ofertas de hasta un 50% más económicas, las cuales incluyen envío y son de fabricantes y ensambladores de los cuales ni se sabía que existían, pero ahí están. En este video intentaremos compartir el contexto de esta anomalía tecnológica donde podremos entender de dónde salieron tantas tarjetas gráficas y por qué muchas de estas tienen nomenclaturas distintas en sus nombres. Pero antes déjame hablarte del sponsor del video. CaseFan es una página donde puedes comprar las licencias de Windows y Office a muy buen precio, con soporte 24/7 y que le permite pagar y proteger su dinero por medio de PayPal. Para solicitar sus licencias solo debe crear una sesión de usuario para que la licencia le llegue a su correo asociado. Además, por este mes de octubre hay descuentos desde un 50 y un 62% en Windows y Office. Para acceder a estos descuentos, lo puedes hacer desde la descripción de este video. Y es que todo esto comenzó ya hace varios meses. Las tarjetas gráficas, después de 2 años tortuosos y con precios exorbitantes, tuvieron una caída en sus precios finales de un 20%. Todo esto después de algunos movimientos de grandes ensambladoras, pero lo que realmente impactó el mercado, haciendo que este se llenara de tarjetas gráficas de diferentes gamas, fue el cambio de la dificultad al minar la criptomoneda de Ethereum. Una de las monedas que sí o sí impactó muchísimo la crisis de escasez de tarjetas gráficas debido a que tuvo un alza de precio durante un tiempo que le permitía a todas las personas que estaban minando con tarjetas gráficas tener ganancias muy pero muy buenas. En la actualidad, el Ethereum ascendió como el Bitcoin, ocasionando que su dificultad para ser minada se elevara y al mismo tiempo su rentabilidad bajara a puntos donde no es viable seguir minando con tarjetas gráficas. Por ello, millones de rigs de minería dejaron de funcionar y para recuperar lo invertido, llenaron el mercado con miles y miles de tarjetas gráficas que en su gran mayoría tienen precios ridículos. Así que al haber tanta oferta, la demanda comenzó a subir. Sin embargo, muchas de estas tarjetas gráficas tienen el mismo problema. Sus memorias de video estaban totalmente para un cambio o totalmente muertas, lo que se transformó en una estafa totalmente real para muchos inexpertos comprando en estos mercados. Otras gráficas funcionaban bien, pero al poco tiempo morían. Y es que literalmente hay mineros que lavaron sus gráficas con agua de la llave. Estás bien pendejo. Pero después de este boom, llegaron las gráficas de computadores portátil con un sistema de conexión PCI Express por 4. Sí, como lo oyes, los mineros no solo ponían a minar tarjetas gráficas normales, sino también cualquier tarjeta gráfica que incluyera un poder relativamente bueno para poder ganar dinero. Y es que durante un tiempo, la minería se ejecutaba directamente desde los portátiles que encontrabas en el mercado con tarjetas gráficas decentes. De ahí que también se generó una escasez en el mundo de los computadores portátiles. Luego, estos creativos seleccionaban los computadores que llegaban con defectos, extraían el chip gráfico y lo incorporaban en un esqueleto de una tarjeta gráfica tradicional. Literalmente, ante una necesidad encontraron una solución. Y así fue. Todas estas tarjetas gráficas nuevas vienen con un chip gráfico totalmente original tanto de AMD como de Nvidia, pero que son pensados para dispositivos móviles o computadores portátiles. Ahora bien, en las páginas como AliExpress encontrarás estas tarjetas gráficas a muy buen precio y con una nomenclatura distinta. Por ejemplo, la RTX 3060M y la RX 6600M de AMD, unas tarjetas gráficas de excelente rendimiento si hablamos del Full HD y el 1440p, con configuraciones variadas en la calidad para lograr los 60 fotogramas estables en casi todos los juegos. Sin embargo, debes tener cuidado. Por ejemplo, las tarjetas gráficas como la RTX 3060M dependen del controlador o un driver que suministra el vendedor. Estas tarjetas gráficas están basadas en la versión de controlador 512.15 de Nvidia, por lo cual, si llegan a haber actualizaciones o algún error, siempre vas a depender del vendedor y del pequeño soporte que éste suministre con ese driver. Por ello, no ameritan tanto la compra o el riesgo desde mi punto de vista.
habiendo posibilidades como la tarjeta gráfica de AMD de la serie RX 6600M, ya que es una tarjeta gráfica totalmente compatible con los drivers de AMD. Otra recomendación es que si vas a comprar una tarjeta gráfica de este tipo, lo más normal es que estas vengan con una BIOS modificada para minar, por lo cual sí o sí le debes pedir al vendedor que se la envíe con una actualización de BIOS para jugar. Por ello, si no te quieres arriesgar con estas tarjetas gráficas que a pesar de tener un buen rendimiento y buen precio, también tienen su vida reducida o no siempre se encuentran, entre comillas, 100% nuevas, la mejor es buscar opciones en las tiendas locales, como por ejemplo la RX 590 o la 580 de AMD. También está la RX 6600 o en Nvidia podemos encontrar la RTX 2060, 2070 o la 3050 que nos van a permitir jugar a prácticamente cualquier juego en resoluciones Full HD y 1440p con gráficos excelentes. Obviamente, dependiendo la tarjeta gráfica que escojas de las que acabo de mencionar, podrás jugar a mayor o menor resolución. Lo importante aquí es que vas a poder tener una tarjeta gráfica que va a ser 100% nueva y con garantía, ya que muchas de las tarjetas gráficas que podemos comprar, por ejemplo en AliExpress o en eBay, no suelen tener una garantía y es muy complicado en ocasiones pagar por medio de PayPal, lo cual limita aún más las posibilidades de devolución de dinero en dado caso de que la tarjeta gráfica no llegue en buenas condiciones. Bien, si les gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.